Hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Otra vez en la epístola de Corintios, que es una epístola que conocemos bastante bien porque en diferentes ocasiones hemos dado introducciones y hemos hablado de los problemas que tenía esta iglesia. Y que los problemas principales eran el judaísmo o el neojudaísmo tratando de infiltrar la iglesia. Eso era algo bastante común casi en todas las iglesias cristianas de esa época. Y el otro era la contaminación de las religiones griegas dentro de la iglesia, porque ellos eran griegos. Esos eran los dos problemas principales. También el otro problema bien grande que hemos discutido aquí en el pasado era el culto a la personalidad, el culto a los líderes. Las personas, los miembros de la iglesia que realmente sacaban su mirada de Cristo y la ponían en los líderes que hablaban bonito o que eran atractivos de una manera u otra. Así que nosotros hemos aprendido mucho con relación a los problemas de la iglesia y cómo uno debe entenderlo, trabajarlo para no repetir los errores de esta iglesia primitiva, que uno no quiere que en estos momentos de la historia que estamos viviendo volverlos a repetir. Entonces Dios nos dirige en eso. Por ejemplo, la hermana Adelaida trajo ahorita un ejemplo de unas personas que querían imponerle un estilo y unas acciones. Eran supuestamente unos líderes dentro de la iglesia que iban en contra de lo que es la enseñanza del Evangelio en cuanto a ciertos aspectos de la vida de uno personal. Y esa sabiduría viene del cielo y se complementa grandemente con el estudio de la palabra. Por eso es que es tan importante estudiar la palabra. Y esta epístola a los Corintios, esta primera epístola a los Corintios, que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, este capítulo 9, dice que esta era una iglesia que supuestamente mantuvo la buena doctrina, pero solo era un conocimiento intelectual, no lo ponían en práctica. Eso lo vemos dentro de la iglesia. También es una cosa que nos puede suceder a nosotros. A veces tenemos unas creencias y no las ponemos en práctica como debe ser. Sabían que habían sido salvados eternamente por Jesús, pero no vivían como si Jesús fuera en realidad su Señor. En cuanto al autor, ¿verdad? Sabemos claramente que fue escrita por el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo también fue el fundador de esta iglesia y que hizo 2 viajes misioneros. Entonces, el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy es acerca de cómo es el rol, cómo es la función del que predica el Evangelio, porque es una función, no deja de ser un trabajo. Y el apóstol San Pablo está explicando cuál es su percepción, no está diciendo que necesariamente esto tiene que ser así, pero él dice cómo es que él entiende que debe haber una remuneración o una no remuneración. Eso es uno de los aspectos que se tocan en esta lección. El otro aspecto es cuál es mi estilo de yo llevar el Evangelio. Si yo ando por el mundo proclamando que ustedes son los pecadores y yo soy el bueno, que ustedes no saben nada y yo soy el sabelotodo, ese es el punto que le está aclarando ahí. Y el otro punto bien importante que se va a estar tocando en esta lección es la disciplina que nosotros debemos tener en nuestros roles como portadores del Evangelio, partiendo de la premisa, claramente, de que el apostolado en el concepto nuevo testamentario y bíblico es universal. En otras palabras, que no solamente es el pastor de la iglesia o el evangelista o el líder laico el que tiene la responsabilidad de la predicación del Evangelio, sino es que cada miembro de la iglesia, dentro de sus capacidades, dentro de sus posibilidades, dentro de los dones que a través del Espíritu Santo se le han repartido, por eso es que existen los dones del Espíritu Santo, todos esos dones van a llevar a 2 cosas. Número 1, a nuestra edificación espiritual, pero sobre todo, más importante, esos dones nos van a capacitar para nosotros ser unos portaestandartes, unos trabajadores, unos obreros efectivos del Evangelio. Nosotros somos obreros.
hay una viña, nosotros estamos empleados en esa viña. Entonces, Pablo tenía unas características que a veces le creaban ciertas dificultades dentro de la iglesia primitiva, porque él hacía lo que él entendía de acuerdo a su conciencia cristiana y de acuerdo a la revelación que recibió de Dios, porque indudablemente San Pablo recibió una gran revelación de Dios al escribir estas epístolas. Continuamos con la exégesis de este pasaje. Estos versículos forman parte de una unidad más grande del capítulo 8, versículo 1 al 11 al 1. Pablo se ofreció a sí mismo junto con su propio comportamiento para ilustrar el principio que se ha establecido, que el cristiano debe tener en cuenta las sensibilidades de los demás. Pablo establece sus credenciales como apóstol y habla de la relación especial que comparte con la iglesia de Corintio que él ha fundado. Y continúa diciendo, mas no hemos usado de esta potestad. Antes lo sufrimos todos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esto lo dice en unos versículos anteriores, en el 12. Y sigue Pablo hablando de su obligación de predicar el evangelio. Si usted en el versículo 16, la recompensa por su lealtad a esta obligación es la satisfacción de hacer el evangelio accesible y gratis para los demás. Dice que aún es un hombre, que aunque es un hombre libre, se ha hecho siervo de todos para poder ganar a más. Versículo 19. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme juntamente participante. Versículo 23. Y de 24 al 27 habla de correr para obtener el premio. Y dice 24, ¿no sabéis que a los que corren en el estadio todos a la verdad cogen? Mas uno lleva el premio. Coged de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pablo utiliza una metáfora atlética para ilustrar este punto. Igual que los corredores de una carrera deben practicar ciertas disciplinas para ganar la carrera, los cristianos deben practicar ciertas disciplinas para ganar el premio espiritual. Los fundamentos de esta disciplina son la lectura de la palabra, el estudio de la palabra y la oración. Y nos dice, nos alienta a correr la carrera espiritual con el propósito de ganar el premio espiritual. Y dice que todo aquel que lucha se abstiene. Y Pablo también en otra parte de estos mismos versículos habla de cómo él modifica su conducta para hacerle accesible el evangelio a todas las personas. Por ejemplo, él iba a una sinagoga el día sábado, aunque él tenía bien claro que el evangelio de Cristo era el nuevo pacto y que no se iba a rendir tributo ni adoración a un día en particular. Pero por amor, para que esas personas conocieran el evangelio, él lo hacía. Como Jesús también lo hizo, se reunía con los pecadores y la gente lo criticaba. Y él decía, estos son los que me necesitan realmente. Así que el que predica el evangelio no puede estar pendiente a las opiniones, sino que tiene que obrar conforme a su conciencia. Así que este pasaje que hemos estudiado nos dice cuál es el norte que una persona que está llevando el evangelio de Cristo, que es universal a todos los miembros de la iglesia, que cada cual lo va a ejecutar de acuerdo a los dones espirituales que tenga, cómo esa persona debe comportarse, cómo debe tener claro que a quien único tiene que mirar es a Cristo. Estudiar la palabra para tener una comprensión precisa y verdadera del evangelio. Y estando preparado de esta manera puede hacer su función de obrero, sin estar pendiente ni preocuparle lo que las personas de su alrededor puedan pensar o puedan decir o puedan criticarle. Hay que tener nuestra conciencia clara con Dios. Eso es todo. Olvidémonos de lo que el mundo pueda decir. Este asunto es entre nosotros como obreros y Dios. Y para terminar, quiero hacer referencia a un punto en particular. Y es que el apóstol San Pablo no recibía sueldo
predicar el Evangelio, solamente lo recibió cuando estuvo en la iglesia de Filipenses. ¿Por qué? Porque él quería ser libre, completamente libre. Tenía su oficio para ganarse la vida. Eso no quiere decir que el obrero no sea digno de su salario. Las personas que están dedicadas de una manera de tiempo completo al Evangelio merecen, porque son padres de familia, necesitan comer, necesitan vestir, necesitan una vivienda. Lo importante es que nadie viene a ser un obrero del Evangelio para ganarse un sueldo. Es muy diferente. O para vivir una vida ostentosa, opulenta, a costa de los dueños, de los miembros de su iglesia. No. Usted recibe un obrero como obrero, recibe un salario. Pero usted no viene al ministerio buscando un salario. Es algo muy diferente. Y Pablo ilustra, lo explica y también lo manifiesta con su propia vida, el significado de lo que es un verdadero obrero del Evangelio, donde en este aspecto de la remuneración que pueda recibir no es una verdadera remuneración, sino que es una ayuda para que pueda vivir y dedicarse a la predicación del Evangelio. Y si alguien tiene los medios económicos para sobrevivir, ni siquiera debe cobrar por la predicación del Evangelio, por ser un obrero, porque eso es la libertad que Dios le ha dado y debe utilizarla. En esto tenemos el modelaje del doctor Rodríguez, que siempre decía: de gracia recibiste, dad de gracia. Así que en este estudio hemos clarificado una serie de aspectos muy importantes, hermanos, para nosotros poder ser unos obreros dignos y eficientes y poder cumplir nuestras funciones con una conciencia clara y con un proceder que no responda a más nada que no sea a la voluntad de Dios.